Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación. Hoy te hablo sobre cómo han cambiado y evolucionado y aparecido herramientas para seguir la literatura en investigación. No solo seguirla, sino procesarla. Me explico. Y antes de explicarme en detalle, te voy a contar un poco una historia mía de abuelos y de viejos. Verás, esto es cerca de 2001, poco antes de empezar yo mi tesis doctoral. Entonces, cuando nos interesaba algún artículo científico, lo que hacíamos básicamente, bueno, cuando nos interesaba, en aquellos tiempos cuando nos pedían que buscásemos algún artículo científico, no era como ahora. Los que ahora sois jóvenes, pues ya sabéis que con vuestro móvil le dais ahí a buscar y enseguida tenéis el artículo en la punta de los dedos. Pero en aquellos tiempos lo que teníamos que hacer era, nos íbamos a un sitio que se llamaba hemeroteca, normalmente en mi caso, aquí en Murcia, y entonces todos los journals pues estaban básicamente en papel en aquel tiempo. Te estoy hablando de 2001 y en mi caso, ¿vale? ¿Es que había algunos journals electrónicos? Sí, pero los que yo accedía eran en papel. Entonces, con la referencia nos íbamos a un catálogo muy grande, tenías que buscar en qué sitio estaba el journal y luego ya con las indicaciones de año, volumen, etcétera, pues ya buscabas el artículo, cogías el artículo y entonces con un carro llevabas varios tomos ahí que contenían esos artículos, eh, esos volúmenes, y luego los fotocopiabas y te los llevabas. Entonces, ese primer paso de acceder a los artículos es un paso que voy a comentar hoy. Luego vendría otro paso que sería el leer esos artículos, ¿verdad? Pero es que además hay un paso previo, que no lo he comentado en esta historia de viejos, que es el paso de decidir qué artículos nos van a interesar, ¿vale? Entonces, bueno, el proceso de búsqueda y adquisición de conocimiento en la literatura de investigación es un poco más amplio, pero vamos a dividirlo en esos tres procesos. Primero, veo qué artículos me van a interesar. Luego los encuentro, accedo a su texto y luego los leo. Y luego obviamente hay muchos más procesos, pero voy a centrarme en esos tres. Y lo que quiero dar es un poco perspectiva de cómo ha evolucionado este proceso pues en los últimos 25 años para ponernos un poco al día, pero no quiero hacer una clase muy larga, quiero hacer una clase, mejor dicho, un episodio de podcast lo más corto posible. Entonces, esto es como era el proceso hace 25 años, ¿de acuerdo? Luego llegó cerca de 2004, si no me equivoco, y ya, bueno, ya teníamos internet ahí ya cada vez más perenne en nuestros procesos de investigación y entonces empezamos a tener acceso a una herramienta, a una base de datos, llámalo como quieras, que se llama Easy Web of Science. Y fue totalmente sorprendente. En aquel año es que creo que el Ministerio de Investigación en España compró la licencia nacional o algo así y empezamos a tener todos acceso. En aquel año todos empezamos a tener acceso a Google Scholar, que es sorprendente porque se ha mantenido igual de raquítico en los últimos 20 años prácticamente. Es una herramienta que no ha evolucionado. Me sorprende muchísimo cómo Google, con el potencial que tiene, pues no lo haya cambiado. Pero bueno, vamos a dejarlo para otro momento. A lo que vamos. Easy Web of Science supuso un siguiente paso en toda esta carrera de investigación porque te permitía no solo buscar artículos de manera electrónica, ¿vale? Sino que además te permitía de manera muy fácil conocer, por ejemplo, quién citaba ese artículo, ¿eh? Quién citaba ese artículo y el número de citas que tenía un artículo. Hoy en día, con todas las tecnologías que tenemos, esto nos parece algo súper, hiper obvio, pero es que en aquellos tiempos, para mí al menos, fue algo bastante chocante, porque me permitía hacer un estudio más profundo del de la literatura, seguir quién citaba a quién, cuántas citas tenía un paper y te daba una perspectiva mucho más amplia de las cosas que se estaban haciendo. Esto obviamente también tiene su parte mala y su parte buena, porque luego
Parece que los artículos que no tienen citas, aunque sean buenos trabajos, no nos vamos a fijar en ellos, pero bueno, eso es harina de otro costal. A lo que vamos. Entonces, ese fue el siguiente paso que yo recuerdo de evolución en el proceso que os he comentado anteriormente. Y esto se mantuvo así, yo creo, desde el 2004 aproximadamente hasta donde yo recuerdo aproximadamente 2023, ¿vale? Casi 20 años, casi 20 años sin apenas evolución. Horacio, pero Google ha cambiado mucho en los últimos tiempos, etcétera. Sí, pero a nivel conceptual, a nivel de características profundas del proceso de adquisición de literatura de investigación, no ha cambiado tanto. Y ahora veréis por qué. Bueno, noviembre de 2022 sale ChatGPT, que es un poco el hito, el punto de inflexión de la inteligencia artificial generativa, bla, bla, bla. Ya hemos hablado mucho de este tema en el podcast, pero aquí empieza a suceder un hecho curioso y práctico, y es que las herramientas clásicas, como comentábamos antes, a Easy Web of Science, este tipo de herramientas, empiezan a mezclarse con las capacidades de la inteligencia artificial generativa. Easy Web of Science se sigue manteniendo igual, básicamente. Otras herramientas similares o bases de datos como Scopus también se siguen manteniendo igual, y esto les va a causar una serie de problemas y puede que en algún momento lo mantenga fuera del juego, como en su día le pasó a Nokia con Apple y el iPhone, etcétera. Pero eso es otro episodio también. Horacio, ya estás saltando muchos episodios. Sí, pero es que me quiero centrar en una cosa y me vienen muchas otras a la cabeza. ¿Qué le voy a hacer, amigos? Bueno, a lo que vamos. Se empiezan a mezclar las capacidades de inteligencia artificial con las herramientas de literatura de investigación. Y esto empieza a suceder poco a poco. Y yo creo que ahora mismo nos encontramos en los albores de ese proceso. Entonces empiezan a aparecer herramientas como la que te quiero comentar hoy, y por eso te he hecho toda esta introducción. Una herramienta que empieza a mezclar todas estas características y que me parece bastante sorprendente. Es una herramienta que todavía no está a la par, no llega a lo que se puede hacer realmente todavía con este tipo de tecnologías, pero me parece un cambio cualitativo y cuantitativo bastante importante, y que creo que hay que estar preparado, hay que aprender el uso de la herramienta que te voy a comentar, hay que utilizarla esta u otra. Yo no me llevo nada, ¿eh? No te voy a dar luego un código de acceso, de descuento ni nada, ¿vale? Pero con que sigas esta herramienta, luego todas las que van a salir después, que la van a superar, va a ser bastante útil. Bueno, no me enrollo más. La herramienta que te comento se llama SciSpace, en inglés, ¿vale? SciSpace. Si luego hago las notas del programa, que no sé si me va a dar tiempo, pues te pongo ahí el enlace, y si no, como buena investigadora o investigador que eres, te lo investigas y te das cuenta que esto es un podcast de investigación, no te voy a dar yo todo el trabajo hecho, ¿vale? Tú también tienes que hacer un poco. Bueno, la herramienta SciSpace. ¿En qué consiste? Bueno, primero te voy a volver a recordar el proceso clásico de adquisición de literatura de investigación. El proceso era, primero tenía que saber yo hace 25 años qué artículos podrían ser más o menos interesantes. Luego tenía que acceder a ellos y luego tenía que leerlos o procesarlos. Pues esas tres partes del proceso te las facilita enormemente la herramienta SciSpace. Y te vuelvo a insistir, es la que te comento hoy, pero hay ya muchísimas herramientas parecidas y van a haber otras mejores. Entonces me centro de momento en esta porque es un ejemplo clásico de este paradigma. ¿Qué es lo que te permite? Pues verás, imagínate que tu pregunta es, voy a irme un poco a mi campo, que es lo que se me está ocurriendo ahora mismo, y además porque este episodio es totalmente improvisado y sin escaleta, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a suponer que me interesa saber los últimos fármacos que se han descubierto para un tipo de cáncer determinado. ¿De acuerdo? Entonces, en la aproximación clásica de Google Scholar o Easy Web of Science, yo me tendría que ir al buscador y poner ciertas palabras clave, ¿vale? Cáncer, fármacos, adenocarcinoma, lo que sea. Y me tendrían que salir esas palabras exactas en los artículos para que el buscador me encontrase esos artículos. Pues eso ha cambiado. Gracias a los modelos de lenguaje, que son los motores, digamos, que SciSpace utiliza por debajo, estos permiten realizar búsqueda semántica. ¿Qué quiere decir búsqueda semántica? Que no solo me busca la palabra que yo le he dicho, sino otras palabras, otros términos
con significado parecido, pero no exactamente la misma palabra, para que nos entendamos. Y esto es hiper potente. Esto es hiper potente. Y es muy posible que este concepto evolucione en los próximos años. Pero bueno, luego además, tú cuando vas al buscador de SciSpace, tú realizas la búsqueda en lenguaje natural, igual que le hablas a ChatGPT, básicamente, para que lo entendamos. Entonces ahí le haces la petición, oye, búscame artículos de fármacos sobre el cáncer, bla, bla, bla. Y entonces lo que hace es que, de alguna manera, yo creo que tiene indexados gran cantidad de artículos por debajo y entonces te devuelve una lista de los más relevantes, de los 5, 10 o 20 más relevantes que están relacionados pues con tu tema, con el tema que le han dicho. Esta primera parte es muy buena, pero aquí no ha terminado la herramienta. Solo con esto ya merecería la pena, ¿eh? E insisto, Easy Web of Science, Scopus, Google Scholar no incorporan esto. Y solo esta característica merecería la pena, pero esta es la primera de 3. La segunda característica sería, cuando te lista todos los artículos, lo que te hace además es procesar todo el texto que contienen y te da un resumen muy compacto de la introducción, la parte de métodos, la parte de resultados, etcétera. De tal manera que leyéndotelo tú por encima, ya te haces una idea muy rápida de lo que va cada uno de esos artículos que ha encontrado y para ver si son relevantes o no con respecto a lo que tú estabas buscando en un principio. Y esto es bastante útil. Y estabas diciendo, bueno, pero con leerme el título y el abstract no necesito modelos de lenguaje. También me puedo hacer una idea, correcto. También te da la información sobre el abstract, pero hay que tener en cuenta que muchas veces un abstract puede ser enrevesado o no contener ciertos detalles de la metodología, y con esto es muy interesante porque te da una especie de vista de pájaro de lo que es realmente el artículo. Y ya te digo, esta característica es muy potente. Esta sería, digamos, la característica importante número 2. ¿De acuerdo? Bien, esa sería la número 2. Bien, luego ya vamos a suponer que hemos encontrado 5 artículos relevantes relacionados con nuestro tema. ¿Cuál sería el próximo punto? Bueno, pues el próximo punto es decidir de esos 5 o de esos 10 con cuáles nos vamos a quedar, ¿no? Vamos a suponer que uno de ellos lo vemos interesante y tenemos que leerlo, tenemos que procesarlo. Aquí obviamente tenemos el método clásico de fuerza bruta de lectura lineal, donde empezaríamos a leernos como si fuera una novela, la introducción, los métodos, resultados, etcétera. Y esto, francamente, amigos, esto no es buena idea. Si estáis escuchando esto y este es el método que utilicéis a día de hoy, o cuando sea para leer artículos, tenéis un problema, ¿eh? Tenéis que mirarlo un poco mejor. Esta no es la manera. Lo podemos comentar en otro episodio si me lo pedís, pero esta no es la manera. Esto es una pérdida de tiempo absoluta y es una pérdida de foco en cuanto a poder seguir el contenido del paper. Esa no es la manera. Pero bueno, lo que te voy a comentar es cómo lo puedes leer con SciSpace. SciSpace básicamente es una versión hipervitaminada de Chat with PDF, hablar con un PDF. Porque lo que hace es que cuando has seleccionado un artículo, le clicas en el título y te lleva a otra pestaña donde aparece el artículo y entonces te pone una serie de prompts preparados donde tú le puedes clicar a cada uno de ellos y muy rápidamente te dice, por ejemplo, resúmeme la parte de métodos, dame un poco más de detalles de los resultados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir son prompts típicos que quien tiene práctica de subir un PDF de un paper a ChatGPT y procesarlo, que esto lo hemos comentado en episodios anteriores, esto te acelera muchísimo el proceso, porque básicamente es que no tienes ni que teclear, te ponen los prompts de tal manera que tú solo tienes que clicar en los que veas más relevantes. Y enseguida te sale una ventana de chat, el típico chatbot, y te van saliendo los resultados. Y luego, obviamente, si quieres seguir preguntando o ampliando conocimiento sobre alguna de las partes del paper, lo que harías simplemente también te sale una ventana donde puedes escribir, pero al mismo tiempo también te salen otros post prompts preparados para preguntas de seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
¿Qué es lo que nos permite todo esto? Pues acelerar enormemente las 3 fases del proceso clásico de adquisición y procesamiento de literatura de investigación que comentamos al principio. Tanto ver qué artículos interesantes hay sobre un tema, como 2, acceder a ellos, como 3, que es el último punto que he comentado, como facilitar enormemente su lectura. Horacio, pero si te pones a leer resúmenes, no accedes a la chicha o a la esencia del artículo. Sí, obviamente, pero es que todo va a depender del interés que tú tengas y de las necesidades. Me explico. Si después de una primera pasada y procesando estos resúmenes ves que no te interesa, pues se ha acabado, a lo mejor le has dedicado un minuto y ya no hace falta que leas más. Pero si después de una primera pasada, con todos estos post prompts, ves que te interesa, lo que tienes que hacer es ir ampliando cada vez más, como cuando tenemos un mapa y vamos haciendo zoom por las partes que más nos interesa, porque queremos ver los detalles de esta ciudad, esta calle, este monumento, esta carretera, pues aquí haríamos igual. Y entonces al final lo que vamos ampliando son las partes que nos interesan y no todo el contenido lineal de un paper que puede ser que no nos interese. Entonces, bueno, yo te recomendaría sobre todo que pruebes la herramienta a ver qué te parece. Tiene una versión gratis que la verdad es que no está nada, pero que nada mal. Y luego tiene una versión de pago que te permite realizar más búsquedas, utilizar motores más potentes para procesar los artículos, etcétera. Te lo recomiendo muchísimo. Yo no me llevo nada de todo esto, la próxima vez sí que me lo llevaré. Pondré un código de estos para que te salga más gratis y poder llevarme yo algo, ya que les estoy haciendo la publicidad. Bueno, pues tienes SciSpace y ya te digo, están surgiendo otras herramientas muy parecidas, pero esto te lo dejo como ejercicio de investigación. Y si te interesa discutir sobre este tema, te puedes venir a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp, donde podrás discutir estos temas y otros en diferentes grupos y puedes acceder a través del enlace Horacio con H y con C, horacio-ps.com/comunidad. Ahí podrás acceder. Y bueno, en otros capítulos, si me interesa principalmente, te iré comentando sobre otras herramientas que salgan mejores, que vayan ampliando todos estos conceptos, todas estas características y metodologías. Y por último, un aspecto que me parece interesante son las consecuencias filosóficas derivadas del uso de todas estas herramientas, porque hay puntos que nadie tiene en cuenta, pero que a mí me vienen a la cabeza y que son, por ejemplo, los siguientes. En el proceso que te he comentado al inicio de Viejos de hace 25 años, yo recuerdo que para mi tesis, a lo mejor encima de la mesa o en una carpeta, tenía 10 artículos impresos en papel y los tenía súper subrayados y tal, y me sabía eso, bueno, me sabía, es difícil decir él me sabía, pero tenía bastante conocimiento de esos 5 o 10 artículos, ¿verdad? Pero hoy en día, 25 años más tarde, lo que tenemos son carpetas en Zotero, o en Mendeley, o en EndNote, o Papers, o la herramienta que queráis, que también la podemos comentar algún día. Zotero es la que recomendaría yo, pero bueno, donde tenemos infinidad de papers que básicamente no leemos nunca. Entonces, lo que quiero decir, el proceso ha cambiado muchísimo, ha cambiado de antes teníamos hiperseleccionábamos nuestras fuentes, que eran muy pocas, pero digamos que las conocíamos en profundidad, a un mar de información donde tenemos miles de fuentes, pero de las cuales únicamente tocamos la superficie. Entonces, la pregunta que uno aquí se haría, ¿esto ha favorecido realmente el proceso de investigación o lo que hace es crear mucho más ruido del necesario y no nos permite volver a aquellos tiempos en los cuales profundizábamos hasta el fondo en unos pocos artículos? ¿Qué es mejor, qué es peor? ¿O necesitaríamos una mezcla de los dos procesos? Esa sería una pregunta interesante. Pero es que luego, por otra parte, aunque seamos eficientes a la hora de utilizar estas herramientas, a ser eficientes a lo que llegamos a ser capaces es de producir mucha más literatura de investigación. Bueno, si os fijáis, estoy tratando de evitar decir literatura científica, que no me parece correcto, porque como os he comentado millones de veces en este podcast, la investigación se realiza en ciencias, en humanidades y en otras áreas no académicas, ¿vale? Entonces por eso digo literatura de investigación. Pero a lo que vamos,
con estas herramientas se nos producen grandes cantidades, infinitas cantidades de literatura de investigación. Entonces, otra de las cosas que salen aquí es cuánta irrelevancia hay ahí y por otra parte, si somos capaces de producir tantas cosas, al final los que están al final de la cadena de consumo van a ser capaces de procesar tantas cosas. Bueno, pues parece que por una parte estas herramientas a los que producen la literatura les permiten producir más. Otro comentario de la calidad o no. Y luego a los que están al final de la cadena, que son los que la consumen, les permiten consumir no de manera más eficiente, pero quizás intentar abarcar un poco más, ¿vale? Por tanto, parece que se amplía la emisión, se amplía la recepción, pero el problema y lo que no está claro es si lo que sacamos detrás de todo este proceso es si, por ejemplo, en mi campo, esto permite al final descubrir fármacos más potentes y más eficientes, etcétera, etcétera. Esa sería la gran pregunta, ¿verdad? Y quedan muchísimos otros interrogantes, pero bueno, mejor lo vamos a dejar para otro día y para dejarte un poco con la duda, no se puede abarcar hoy todo. Y estamos hablando de saturación de información, así que no quiero caer en ese caso, ¿verdad? Pues nada, que tengáis un maravilloso día y que lo toméis también con un poco de calma, por favor, no os saturéis. Y si estas herramientas os permiten lo que antes procesabais en, qué sé yo, en 5 horas, ahora lo proceséis en 3, pues recordad que sobran 2 horas y una de ellas emplearla en dar un paseo al aire libre. Hasta otra.